Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, deseándoles este comienzo de año que tengan un muy buen comienzo de año. Y han escogido lo mejor porque han escogido acudir a la presencia del Señor, amén. Y Él es galardonador de los que le buscan. Reciban los abrazos, los saludos de todo el ministerio, de los hermanos con los cuales en estos días hemos tenido comunicación, quienes todos ellos, cada pastor, cada ministro, ha enviado saludos y abrazos a la congregación, deseándoles ver pronto y preparándonos para que este año sea un año de expansión, de crecimiento y de oportunidades para compartir el Evangelio. Amén. Amén. Hermanos queridos, vamos a ir a las Escrituras, capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 13, vamos a estar refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras, capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 13, vamos a estar leyendo allí las Sagradas Escrituras hasta el verso 21. Dice así la Escritura: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oramos. Padre, queremos agradecerte esta hora que nos has convocado de diferentes lugares, Señor, nos has fortalecido para reunirnos como un hombre, Señor, aquí
está delante de tu presencia, tu pueblo, tu iglesia amada, a la cual tú compraste al precio de tu sangre para ser ministrada, edificada conforme a los dones que tú has establecido en ella para el perfeccionamiento de los santos. Que fluya la gracia, que el don, Señor, sea manifiesto y que en todos seamos edificados conforme al propósito eterno. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, muchas veces nosotros perdemos de vista la verdadera esencia del hombre, la verdadera naturaleza del hombre. Y cuando leemos pasajes como el cual nosotros leemos, dice, esta es la condenación que ha venido al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas, por eso es que no vinieron a la luz, para que no se haga manifiesta que sus obras son malas. Y nosotros decimos, bueno, yo estoy en la iglesia, o pensamos, nos viene el pensamiento ese, ¿no? Yo estoy en la iglesia, eso significa que yo amo a la luz, amo a Dios, significa que yo no soy tan malo como aquellos que cierran el corazón para no creer en el Señor. Pero ese es el engaño en el que uno cae cuando pierde de vista la verdadera esencia y la verdadera naturaleza del hombre. ¿Cuál es la verdadera esencia del hombre? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? La verdadera naturaleza del hombre es que el hombre está degradado por el pecado. Se desviaron todos, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Amén. Sus pies son presurosos hacia lo malo. Entonces es algo que nosotros nunca tenemos que perder de vista, la verdadera esencia, la verdadera naturaleza del hombre, para que entendamos que nosotros estamos practicando la verdad y que las obras que nosotros estamos, en las cuales nosotros estamos, son las obras de Dios, no son nuestras obras. Porque lo que justamente quiere Satanás es que nosotros, perdiendo de vista la verdadera esencia del hombre, la verdadera naturaleza del hombre, nos enorgullezcamos en nuestro corazón y nos hagamos soberbios y creamos que nosotros somos más que otros y creamos que nosotros somos mejores que otros. Pero a la verdad no hay uno siquiera bueno. Entonces cuando Satanás ¿por qué? Porque hay hermanos que como yo leemos este pasaje y decimos, bueno, pero yo no soy tan malo, ¿no? Porque yo voy a la iglesia, porque yo oro, porque yo ayuno, amén, porque yo doy el diezmo, porque yo hago ofrenda, yo le sirvo a Dios, entonces no soy tan malo. Pero ¿qué posición me pone esa? Como la del fariseo. ¿Se acuerda cuando el fariseo y el publicano fueron al templo a orar? ¿Qué posición tenía el fariseo? Gracias, porque no soy como este recaudador de impuestos, como este impío, porque siempre doy ofrenda, siempre doy diezmo, siempre ayuno, siempre hago oración. Y el publicano se golpeaba el pecho y no se animaba ni siquiera a levantar su cabeza y decía, séme propicio, Dios, porque soy pecador. Cuando Jesús miró ese escenario, dijo, ¿quién cree que de los dos bajó siendo justificado? Y le digo, la verdad, el publicano. ¿Por qué? Porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Entonces la obra de Satanás, muchas veces que nosotros perdamos de vista la obra de Dios y nos enfoquemos en la obra del hombre, pensando que como hombre nosotros somos buenos, que como hombre nosotros hacemos buenas obras, que como hombre nosotros servimos a Dios, que como hombre somos fieles, que como hombre llevamos adelante la obra de Dios, que como hombre, que como hombre, que como hombre, y como hombre no nos diferenciamos ningún otro. Porque de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. De una sola sangre hizo toda la descendencia de los hombres. Puede que usted tenga otro factor que el mío. Yo ni me acuerdo cuál es mi factor. El mío es RH positivo. Bueno, negativo el mío. Bueno, tenemos diferente.
Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? De una sola sangre hizo todo linaje de los hombres. O sea que para Dios no hay acepción de personas, como mirábamos ayer. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Quién es ese varón? Porque todos nacimos engendrados en el pecado. Pero quiere decir que hay algunos varones que Dios no los inculpa de pecado. ¿Qué hace? ¿Acepción de persona Dios? ¿Hace diferencia entre uno y otro? No puede. Dios no puede hacer acepción de persona, no puede hacer diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque Él le conoce al hombre, sabe lo que hay en el corazón del hombre. Nadie mejor que Él para saber lo que hay en el corazón del hombre. Por eso cuando dio la ley, no robarás porque el hombre ya robaba. No adulterarás porque el hombre ya era adúltero de corazón. No dará falso testimonio porque el hombre era un mentiroso. Lo que Él hizo es dar la ley para que el hombre conociera su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, y es algo de lo que nosotros no tenemos que perder de vista, aunque estamos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos por nuestra propia voluntad, porque si hubiera sido por nuestra propia voluntad, nunca hubiéramos venido a la luz. Nunca hubiéramos venido a la luz. ¿Cómo sabemos que no estamos por nuestra propia voluntad? Por lo que dice en el verso 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando usted lee esto, más o menos se puede orientar si conoce algo al respecto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se da que en una ocasión los israelitas, los hebreos, habían murmurado delante de Dios y Dios había enviado serpientes venenosas, las cuales mordían y por la mordedura la gente moría y hubo gran mortandad, hasta que clamaron a Moisés para que Moisés intercediera delante de ellos y le pidiera a Dios que quitara la serpiente venenosa. Pero Dios no quitó la serpiente venenosa, sino que les dio otra serpiente. Pero era una serpiente de bronce que Moisés había forjado y había puesto sobre un palo y la levantó en alto. Y Dios le dijo, bueno, los que miren a esa serpiente van a ser salvos. Por eso Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, el veneno del pecado, que es el aguijón de la muerte, no le mate. ¿Me está comprendiendo? Entonces no es nuestra obra, es la obra de Jesús. No es nuestra obra que nosotros dejamos de practicar el pecado, que nosotros cambiamos y ahora somos un poco mejor. No, que nos perfeccionamos y que ahora porque venimos a la iglesia y somos instruidos en la Escritura somos un poco mejor. No, la naturaleza del pecado se perdió, se degradó en el huerto del Edén y hasta el día de hoy está corrompida. La naturaleza del hombre se degradó en el huerto del Edén por el pecado y hasta el día de hoy está corrompida. Lo que pasa es que no deseando Dios que el hombre se pierda, levantó a su Hijo en un madero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no nos tenemos que desenfocar. Es más, si ustedes leen el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 32, vuelve a ilustrar lo mismo. Y dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, verso 32. ¿Qué quiere decir? Que aún el que nosotros vengamos a Cristo no es nuestra obra, no es nuestra elección, no es nuestra decisión. No es que estaba buscándole a Dios y me lo encontré, porque Dios nunca se perdió. Es que yo me hallaba perdido y Él vino a mi rescate. No puede un perdido, amén,
No puede una persona que está perdida salvarse por sí misma, necesita ser rescatada. Una persona que está condenada no puede salvarse por sí misma, necesita ser rescatada por otra. ¿Y qué es lo que dice? Esta es la condenación que hay en el mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y el corazón suyo y mi corazón no eran distintos. Que nosotros amábamos a Dios, que siempre le buscábamos a Dios de chiquito, no era distinto. Era tan malo y tan perverso como el de cualquier otro hombre, como el de cualquier otra mujer. Lo que pasa que la obra de Dios vino completita. No solo vino a redimir al hombre de sus pecados, sino que envió al Espíritu Santo para convencer de pecado, para instruir de justicia. Envió al Espíritu Santo. Una vez que Cristo reconcilió todas las cosas para con Dios, envió del Padre al Espíritu Santo para convencer de pecado, para instruir de justicia, para llamar de las tinieblas a su luz, para trasladar el reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Hizo una obra completa. ¿Por qué no hubo salvación hasta que no vino los 50 días en el Pentecostés? No había salvación de alma, ¿no es cierto? No había salvación de alma. Pero cuando vino el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, Pedro, que le había negado 3 veces en el patio del dolor, se puso en pie y dijo: no es que estamos ebrios, son las 9 de la mañana, no es una hora para estar ebrios. Es lo anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y ahí comenzó la salvación del alma, la salvación del perdido. Por eso Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Pero una vez venido el Espíritu Santo, ellos tenían que hacer una obra, que es la obra que hoy tiene que hacer usted y que tengo que hacer yo, que es la de anunciar el Evangelio. Una vez que vino el Espíritu Santo, tenían que hacer una obra. Comenzaron a anunciar, tuvieron en Jerusalén conversión, 3.000, 5.000, creció una iglesia de 8.000, estaban con mucho trabajo, con mucha tarea, pero la misión era Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Se asentaron en Jerusalén y ¿qué pasó? Vino la persecución. Muere Esteban y de ahí son dispersos, y todos los que eran dispersos, ¿qué hacían? Iban predicando por Judea. Felipe llega a Samaria, tremendo avivamiento en Samaria. Amén. Y después de Samaria, estando en Samaria, en medio del avivamiento, resulta que viene el principal eunuco de la reina de Candace. Amén. Allí venía con una caravana, venía subiendo de Jerusalén, y le dice el Espíritu Santo: ve al lugar que yo te señalo. Camino del desierto, lo lleva por el camino del desierto, se para junto a la caravana y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo debe entender si no hay quien me lo explique? Invitándolo a subir, le comienza a narrar desde ahí, desde el capítulo que estaba leyendo de Isaías, y le dice: dime, ¿de quién habla este? ¿Acerca de sí mismo o de otro? Y de ahí le comienza a presentar el Evangelio y le comienza a presentar el plan de salvación. Y llegado a cierto lugar que había agua, dice: ahí hay agua, ¿habrá algo que impida que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Descendieron, le bautiza, al instante que salen de las aguas el Espíritu Santo lo toma a Felipe, se lo lleva nuevamente a la región de la cual lo había sacado, y este sigue su camino hacia el África, proclamando la misericordia, la benevolencia de Dios, como a través de un evangelista le había sido alcanzado el mensaje de salvación y de vida eterna. Después el que perseguía a la iglesia y que tenía carta de los principales se va hasta Damasco, una ciudad ya de los sirios. Se va hasta Damasco
para ir a buscar a aquellos que seguían este camino. ¿Por qué? Porque como había comenzado la persecución, muchos huyeron, pero él se decidió ir detrás de los que huían para apresarlo y llevarlo a los principales de la sinagoga. Camino de Damasco se le presenta una luz cayendo en tierra. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hago, Señor? Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Se levantó, entró a la ciudad, llevado por otros porque no podía ver. Allí estuvo 3 días orando al Señor, pidiendo por su vida, clamando por su recuperación. Y vio en visión a un varón llamado Ananías que venía, que le imponía las manos y que le decía, recobre la vista y sé lleno del Espíritu Santo. Un día llega Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que te impusiera las manos, recobrara la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo y inmediatamente sale a predicar a Cristo. Y tanto le predicaba a Cristo que los de la misma ciudad se sorprendían y decían, ¿no es este el que había venido con las cartas de los principales a perseguir a los de este camino? ¿Y cómo es que ahora nos anuncia el camino? No entendían nada. Los judíos llenos de celo dijeron, tenemos que matarle, acabemos con este. Bendito sea el nombre del Señor. Salió de ahí y se fue a otra región, continuó predicando la palabra del Señor, hasta que un día Bernabé, enviado porque había un gran avivamiento en Antioquía, se acordó de Saulo, que era un hombre que entraba, que salía, siempre hacía lo mismo. ¿Qué es lo que hacía? Predicaba a Cristo. Le dijo, lo voy a traer conmigo para que me ayude en la obra en este lugar. Se lo fue a buscar, se lo trajo, estuvieron allí durante 1 año enseñando la palabra de Dios, exhortando a los hermanos que con corazón dispuesto le sirvieran y le siguieran al Señor, y ahí comenzó a llamarse por primera vez a los discípulos el nombre de cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Es obra de Dios, no es obra de hombre. Esta obra no es obra de los hombres, esta obra es la obra del Señor. Y si estamos de pie para el Señor, estamos de pie. Y si estamos caídos, para el Señor estamos caídos. Y sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y si otro quiere decir otra cosa, y si otro quiere poner en su corazón otra cosa, deseche las obras del hombre viejo. Despojados del viejo hombre que está viciado de males. No se deje convencer pensando que usted es buena cosa, buena persona, que usted es bueno. No, es la obra de Dios en usted. Por eso dice que los que practican la verdad. ¿Para qué vamos a practicar algo si ya somos buenos? ¿Usted practica andar en bicicleta si sabe andar en bicicleta? No, ¿no es cierto? Si ya somos buenos en algo, ¿para qué lo vamos a practicar? Si fuera obra nuestra, ¿para qué vamos a seguir practicando la verdad? ¿Para qué vamos a seguir congregando? ¿Para qué vamos a seguir buscando de Dios? ¿Para qué vamos a seguir orando si ya somos buenos? Pero el que practica la verdad es ¿por qué? Porque todos los días tiene una necesidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Entre tanto que estamos en este mundo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando día tras día hasta el día de su venida. En el día en que le veamos cara a cara y conozcamos todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos. Por eso es que siempre es la obra de Dios. Si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, verso 16 dice, no me habéis elegido vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto. No dice te pusiste, quisiste, os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y seáis limpiados y llevéis aún más y vuestro fruto permanezca. Yo os he puesto. ¿Ves? Nunca es la obra del hombre. Lo que pasa es que nosotros vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos practicando la verdad,
para crecer en el conocimiento de Dios, para alcanzar todo aquello para lo cual fuimos llamados, pero el diablo sigue queriendo meter su aguijón en nuestra carne para que nos enaltezcamos en nuestro corazón y creamos que porque estamos en la iglesia somos diferentes a los que rechazan a Dios. Y no tenemos nada diferente. ¿Por qué? Porque como ese hombre o esa mujer que es tan malo y tan perverso que se burla de las cosas de Dios, fue hecho de una sangre, también usted y yo lo hemos sido. Pero la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros es que nos escogió. Ahora, cuando uno escoge lo mejor para sí mismo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué dice la Biblia que Él escogió lo vil y menospreciado? Porque eso es lo más adecuado para Él. Lo más adecuado para Él, para la obra de Dios, no es el que cree saber algo, el que cree entender algo, o el que cree que es algo. Ese no es adecuado. Por eso Jesús dijo que el médico no viene sino a los que están enfermos. Y dijo, yo no he venido para ustedes, he venido para pecadores, por cuanto que decís que veis, permanecéis en vuestra ceguera. Y también les decía, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. ¿A quién se lo decía? A los fariseos. ¿Por qué no eran los fariseos los más adecuados? Por su investidura. Los fariseos no eran los más adecuados por su creencia, por su opinión, por su parecer de sí mismo. ¿Qué era lo más adecuado para el Señor? Lo vil, lo menospreciado. Y así sigue siendo hoy día. Una persona que tiene mayor estima de sí mismo no reúne condiciones para la obra de Dios. Pero una persona que no tiene ningún aprecio por sí mismo, una persona que no tiene, que su vida sabe que no tiene ningún valor, que su vida es una vida destinada a la perdición, entonces esa persona es el material más adecuado ¿para qué? Para que la gloria y la excelencia sea de aquel que nos llamó y no de nosotros. Entonces uno mira, ¿por qué unos sí y otros no? Por el concepto que tienen de sí mismos. No es que no hay fe en los hombres. Hay fe en los hombres. Es más, los que no vienen a la iglesia tienen más fe por ahí que usted. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que usted no cree en usted mismo. Usted cree en Dios. La diferencia con ellos es que ellos creen en sí mismos. Y creen que por sí mismos pueden salir adelante y vivir en este mundo siendo felices. Y van por el camino ancho y espacioso hacia un destino de perdición. Pero el que dejó de creer en sí mismo, que sabe que no puede confiar en sí mismo, por cuanto que está en ese estado, lo único que le espera es que ser rescatado de esa condición. Y cuando le es manifiesto Cristo, ¿qué hace? Le recibe. ¿Por qué? Porque es el que tiene poder para salvarle. Por eso también las situaciones. En la noche yo voy a compartir una palabra que compartió un hermano en estos días, maravillosa, que tiene que ver con la preparación para lo que es la bendición y la gracia de Dios. Pero es importante que nosotros entendamos, hermano querido y hermana querida, qué cosa, que no es que estamos en la iglesia, no es que estamos en los caminos del Señor porque éramos distintos a otros y bueno, no éramos tan malos porque le amábamos a Dios. No, no le amábamos a Dios, ni le buscábamos a Dios, ni queríamos venir a Dios, ni entendíamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre natural son locura. Pero ¿cuál es la gracia para con nosotros? Que como Cristo fue levantado, tiene el poder para atraer a todos a sí mismo. Y Él nos atrajo con cuerdas de amor. Él nos atrajo con cuerdas de amor
por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de la iglesia, que cumple con la gran comisión de anunciar el Evangelio, tarea que debemos de continuar entre tanto que estamos en este mundo, porque todavía la iglesia no fue sacada del escenario de este mundo, y la salvación es por el creer con fe en la obra redentora de Jesucristo. ¿Y cómo creerán si no le fuere anunciado? ¿Cómo les será anunciado si no fueren enviados? Mas cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de paz. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, tarea que todavía tenemos que seguir realizando. ¿La de qué? La de predicar el Evangelio, la buena nueva del Señor Jesucristo. Entonces siempre fue la obra de Dios, siempre es la obra de Dios y siempre será la obra de Dios. ¿Por qué? Porque usted, de ese hombre y de esa mujer que se burla, que niega a Dios, que rechaza el Evangelio, no hay ninguna diferencia, nada más que la gracia de Dios fue mucho más abundante con usted, por lo que le fue dado conocer a Cristo y mediante la obra de Cristo recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces nunca perdamos de vista, para no creernos que somos superiores a otros, ni pensar que hay algo que nos diferencia de otros, porque la misma naturaleza de los demás es la nuestra. Y si es que estamos, no es por nuestra obra, sino por la obra de Dios, quien tuvo misericordia de nosotros para rescatarnos de una vana manera de vivir. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora cuando nos ha sido anunciada tu buena palabra, que nos recuerda que nunca fue nuestra obra, nunca es nuestra obra, nunca será nuestra obra, sino que siempre es obra de Dios en nosotros, por lo que fuimos rescatados de una vana manera de vivir y trasladados al reino de tu Hijo amado por medio de la obra del Espíritu Santo, quien se mueve a través de la iglesia para anunciar a todo aquel que se encuentra perdido que hay salvación en Cristo. En lo que te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,